Pues agradecemos mucho su presencia a esta actividad organizada por el seminario La Recepción de Heidegger en México, y en esta ocasión nos convoca la presentación del libro La razón pendular de Emilio Uranga, una historia del existencialismo mexicano, y contamos con la presencia del autor, el doctor José Manuel Cuellar, del doctor Ángel Xolocotzi Yáñez, que ya es conocido aquí en nuestro colegio y en la facultad, y del doctor César Alberto Pineda, aquí a mi derecha, que también nos ha colaborado con diversos cursos. Y bueno, antes de que hable el autor, yo daré una breve semblanza, y en el caso de los presentadores, pues como ya son conocidos y saben de su amplia trayectoria, pues le cedo la palabra de manera inmediata a César Jiménez. Oye, sí, se oye bien, ¿no? ¿Qué pasó? Vale. Sí, escucha bien, ¿no? ¿Todos escuchan bien? Ok. Vale, bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Y pues para nosotros es un gusto presentar este libro que tiene aquí sobre la mesa, y esperemos que sea de su interés adquirirlo también, la mesa está de fuera, que se titula La razón pendular de Emilio Uranga, una historia del existencialismo mexicano, cuyo autor es José Manuel Cuellar, quien nos acompaña en esta ocasión. Y pues quisiera comenzar diciendo que algo que celebro de este texto, y bueno, también el hecho de que se enmarca en este seminario que gira en torno a la recepción de Heidegger en México, es que pone a discutir, pone a dialogar dos líneas de trabajo que un tanto desafortunadamente habían tendido a separarse un poco en las últimas décadas, que es, por supuesto, la línea de la filosofía mexicana, pero también el trabajo en torno a ontología, fenomenología, ¿no? Parecía en las últimas décadas que pues, son cosas que no tienen nada que ver, pero cuando echamos un vistazo al desarrollo de la filosofía mexicana, en la mitad del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, pues nos damos cuenta que en realidad fue también un impulso clave. Es decir, la filosofía, en este caso de Heidegger, pero el proyecto fenomenológico también que venía de Husserl, luego también la vertiente que viene de Ortega y Gasset. Entonces, en realidad no son cosas separadas para el devenir filosófico del pensamiento mexicano, ¿no? Tampoco estoy diciendo, por supuesto, que sea una línea directa, causal, pero sin duda no podríamos comprender lo que fue la filosofía mexicana del siglo XX sin esta impronta fenomenológica, sin las reflexiones ontológicas que venían de la vertiente alemana, sí, pero también francesa, ¿no? Entonces, celebro mucho que esta publicación justamente nos pone en contacto, o pone en contacto estas dos tradiciones que en el desarrollo vivo estaban, desarrollo vivo y pensamiento estaban directamente entrelazadas. Y pues en el contexto del seminario que nos convoca a pensar la recepción de Heidegger en México, pues también nos da muchas líneas de pensamiento, documenta muy bien, y quizás eso es el siguiente gran mérito que quisiera señalar de esta publicación, el trabajo de archivo y de documentación. No es un trabajo, y bueno, también es una invitación para quienes gusten leer el texto, no vayan a creer que se van a encontrar con un texto árido, académico, así, que se pone muy pesado. En realidad, José Manuel es bastante amable con nosotros, con el lector, al tener una pluma sumamente elocuente. Entonces combina ese trabajo sumamente, que debió, me imagino, ser extenuante. Ay, sí, sí. Trabajo de archivo, trabajo de entrevistar, de Sí, sí, recoger sí. testimonios, está bastante bien documentado, con una prosa bastante amable para el lector. Yo lo comparo un poquito con una buena crónica periodística en la que nos va relatando, nos va metiendo algunos episodios de la vida de Emilio Uranga. Está planteado cronológicamente el libro, entonces nos va narrando esos episodios en su vida personal e intelectual de manera, pues la verdad, bastante llevadera, que también se disfruta la lectura. Entonces, eso es lo que les
podría decir de entrada que no se vayan a espantar, porque no es un texto ilegible que se pone sumamente pesado, ¿no? Se disfruta. Y sobre todo también destaca que yo lo considero, y es algo que escribí hace poquito en una reseña que va a aparecer en la revista de Aparecer, precisamente la revista de aquí de la facultad, reseñando el libro. Algo que es muy llamativo es que es como una especie, yo le llamo una muestra representativa, pensándolo así como una suerte de fractal en la que la estructura del todo se repite o la encontramos ya retratada en una pequeña parte. La vida y pensamiento de Emilio Uranga me parece, tal como nos lo retrata aquí José Manuel Cuellar, una muestra sumamente representativa de qué está pasando con la filosofía en México en este periodo en específico, ¿no? Porque nos muestra los debates, los problemas, las preguntas, pero también nos muestra las vertientes, las corrientes ideológicas, los grupos que están ahí. Nos muestra, creo que es un punto bisagra, termina siendo un punto bisagra como persona, Emilio Uranga, pero también su propia filosofía, entre generaciones distintas, por ejemplo, los ateneístas, que en ese momento ya, digamos, por decirlo cronológicamente, llaman un poco de salida, ya es un grupo consagrado, conocido, pero que en cierto modo ya está terminando su periodo de hegemonía en la filosofía mexicana, y se están abriendo paso estos jóvenes que van a formar el grupo Hiperión, pero también está entrando en contacto ya con una serie de pensadores y pensadoras que van a formar parte de la siguiente generación, no sé, por ejemplo, o que van a dar impulsos para lo que va a venir poquito después, como por ejemplo Leopoldo Sea, que como seguramente saben, va a abrir todo el debate y la reflexión en torno a la condición latinoamericana también, ¿no? Y lo que con el tiempo se va a convertir en crítica decolonial desde México, ya encontramos ahí impulsos muy sugerentes, ¿no? Entonces, lo considero un momento muy representativo, bisagra, que claro, nos permite conocer mucho más de la vida y obra de Emilio Uranga. Es más, yo por supuesto no soy experto en los estudios que existan sobre Emilio Uranga, pero hasta donde yo alcanzo a ver, casi me atrevería a decir que probablemente sea la obra mejor documentada que tenemos al momento sobre Emilio Uranga, ¿no? Y les decía, por todo el trabajo archivístico, de testimonios, que ahorita José Manuel seguramente nos contará. Bueno, al menos a mí me gustaría preguntarte sobre esa experiencia de trabajo, de investigación. Por eso me atrevo a decir que en lo que respecta a la vida y obra de Emilio Uranga es la obra mejor documentada que tenemos. Y es me parece que establece un buen paradigma para los estudios de la filosofía en general y en específico de la filosofía mexicana, porque justamente este trabajo archivístico, biográfico, que va a las cartas, que va a los testimonios, siempre nos permite situar de manera mucho más concreta el pensamiento, ¿no? Sin incurrir tanto en generalizaciones, en estereotipos, en imágenes que luego se van construyendo con el paso del tiempo y nos quedamos con esos estereotipos. Aquí nos permite este trabajo de documentación matizar muchas cosas. Ajá. Claro, también nos permite, digamos, también desacralizar las figuras, porque nos permite ver también, pues que son personas de carne y hueso quienes están filosofando, que también cometen errores, ¿no? De todo tipo en la vida, que tienen sufrimientos, problemas, retos, que van enfrentando como pueden en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, por eso me parece un texto pues digno de mención, de estudio, para que se acerque a él. Y cerraría comentando un punto de reflexión que me llama mucho la atención, porque justamente aparece en el título y es una de las varias temáticas que va atravesando el texto, y es esta cuestión del existencialismo mexicano, ¿no? Como tal, el concepto, la etiqueta de existencialismo mexicano. Algo que yo me pregunto es, ¿tiene sentido hablar de existencialismo mexicano? Me parece que se puede responder de dos maneras esta pregunta. Si asumimos la tesis, que es tanto heideggeriana como sartreana, de que la existencia, de que formulado así
en la expresión que todos conocemos, la existencia precede a la esencia. Si partimos de esta idea de que no hay una esencia del ser humano o de lo alemán o del francés o lo mexicano, sino que se va construyendo en la propia facticidad histórica que vamos encontrando, pues en este caso también el pensamiento mexicano no es algo, la filosofía mexicana no es algo que se tenga por esencia construido a priori, sino que se va dando en sus circunstancias, y esas circunstancias las vamos encontrando retratadas acá, ¿no? Si en ese sentido entendemos existencialismo mexicano, me parece que tiene sentido, es provisorio. Ahora, porque hay otra posible lectura de esta expresión, existencialismo mexicano, porque se puede entender también como una, yo lo llamo en algún momento como una especie de sucursal del existencialismo francés o existencialismo alemán. Me llama mucho la atención una anécdota que José Manuel recoge en algunos de los primeros capítulos, cuando está el joven Emilio Uranga, que se fue a estudiar a Alemania y pasó por Francia, y en algún momento está ahí en una reunión, en una tertulia auspiciada por Jean Val, y Emilio Uranga nos cuenta, José Manuel, que está pues pensando cómo presentarse, ¿no? Cómo darse a conocer frente a pues, la intelectualidad francesa. Y mientras lo está pensando, Jean Val se adelanta, toma la palabra y lo presenta como el representante del existencialismo francés en México, ¿no? Aunque claro, eso dejó a Emilio Uranga pues muy bien parado y causó beneplácito esa presentación y seguramente facilitó que el diálogo y que fuese conocido Emilio Uranga. Me parece interesante y problemático, ¿no? Porque hasta qué punto es solo un representante de lo que se está haciendo en Francia o hasta qué punto está desarrollando un pensamiento con impulsos propios, ¿no? Cierro esta primera intervención diciendo que me parece que un poco lo que nos vamos encontrando acá es que definitivamente no es una repetición sin más del existencialismo francés, no es una mera sucursal la obra de Emilio Uranga, sino que debido a las circunstancias políticas, históricas, ideológicas que se van encontrando en este momento esta generación de jóvenes pensadores que van a formar el Grupo Hiperión, pues encontramos una forma de filosofar bastante sui generis que sin duda no sería simplemente reductible al canon francés o al canon alemán, ¿no? Y me gustaría decir simplemente que ya en sentido extraacadémico quizá podríamos encontrar inspiración en ese modo de asumir la filosofía de una manera tan viva, tan comprometida, sentir la filosofía como tan a flor de piel, como sin duda fue el caso de Emilio Uranga. Entonces, cierro de momento esta intervención con esto, felicitando mucho a José Manuel por su texto. Gracias. Gracias, César. Pues muchas gracias, César, y le cedemos la palabra al doctor Ángel Xologotzi. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Pues también me uno a las felicitaciones por este libro. Muchas gracias. Y bueno, sí redacté unas páginas para no perderme en lo que quiero señalar. Hace algunos años, en 2011, Antolín Sánchez Cuervo entrevistó a María del Carmen Rovira. La entrevista se publicó casi una década después con motivo de la muerte de Rovira en 2021. En algún momento Rovira decía lo siguiente, cito, en todo caso, creo que la filosofía mexicana está en un momento de crisis. Se habla mucho de Sierra, Caso o Vasconcelos, por ejemplo, pero no se investiga. Es muy fácil escribir ensayos, pero lo que hace falta es trabajo de biblioteca y archivo. Fin de la cita. Mi antigua maestra de filosofía medieval y filosofía en México tenía razón. Muchas de las referencias a los protagonistas de la filosofía en México han sido plasmadas a nivel de narración o rumores, en donde no se hacía el más mínimo esfuerzo por documentar o verificar lo escuchado. Gran parte de lo planteado se quedaba a nivel de dichos. De esa forma, diversas versiones de la historia de la filosofía en México en el siglo XX pasaban revista a algunos grupos, personajes o polémicas.
Quizás debido a las pretensiones panorámicas de tales exposiciones, lo ahí planteado se mantenía en un nivel general. Esos textos, sin embargo, presentaban elementos dignos de ser tomados en cuenta para profundizar en la discusión. Quizás forma parte del despliegue epocal de la idea de investigación la exigencia de que el ir a las cosas mismas no se limite simplemente a lo transmitido, sino a la posibilidad de acreditar aquello que se sostiene. La investigación filosófica e historiográfica en torno a lo vivido y discutido no puede limitarse a los rumores, en tanto que visión científica tendría que estar documentada. Eso ha ocurrido, como sabemos, con la investigación en torno a pensadores de diverso cariz, y no sería la excepción proceder sistemáticamente con los autores citados en nuestra Historia de la Filosofía en México. Si nos preguntamos sobre los motivos que menciona Rovira en torno al hecho de escribir ensayos y no investigar, creo que encontramos dos aspectos que pueden estar relacionados. Por un lado, habría, como bien han anotado diversos interlocutores, el miedo a quedarse en la imitación. Habría, de forma latente, un miedo a documentar que conduce a plantear complementos no justificados. Así, ante un indicio pensante, en lugar de profundizar mediante nuevas lecturas y mayor documentación, la opción recurrente es la de imaginar aquello que el autor pudo haber dicho. Por otro lado, este recurso podría darse como medida para justificar la creatividad o se hace necesario debido a obstáculos fácticos para acceder a la documentación. Como anticipamos, esto puede darse de manera conjunta y corresponde a fenómenos relacionados con toda la tradición filosófica. El caso de la filosofía en México no ha sido la excepción. Por ello, la observación de Rovira es muy pertinente, ya que la investigación sobre la filosofía en México no tendría por qué contar con otros criterios. Es posible llevar a cabo trabajos documentados que, aunque sean o pueden ser ensayos, pero con una base documental que acredite el desarrollo de los problemas. El libro que hoy presentamos, La razón pendular de Emilio Uranga, una historia del existencialismo mexicano de José Manuel Cuéllar Moreno, es un clarísimo ejemplo de investigación documentada que permite nuevos accesos a aquello que se sabía en general. Se trata, como se indica en el título, de la idea de filosofía en Emilio Uranga, una razón pendular. Sin embargo, esto no es posible sin la remisión a los ámbitos en los que se insertó gran parte de su obra. Por ello, en el subtítulo se aborda la tematización de una historia del existencialismo mexicano. Hace 20 años, en 2006, publiqué una entrevista que le hice al filósofo venezolano Alberto Rosales. En ella, casi al final, refiere a Emilio Uranga. Cito a Rosales. Conocí y traté a Uranga durante mi estadía en Friburgo. Leímos y comentamos juntos el brillante libro de Heidegger, Kant y el problema de la metafísica. Uranga era un hombre muy inteligente y sagaz, inclinado más al existencialismo, que por ese entonces estaba en boga, que a la fenomenología. No solo estudiaba a Sartre, sino que sentía y vivía como un existencialista. Fin de la cita. Este testimonio de Rosales recuerda, igual que muchos otros relatos, o de lo relatado más bien, en el libro que hoy presentamos. Concuerda con ello. Efectivamente, Emilio Uranga fue un personaje para quien la filosofía no era una cuestión académica o distante, sino, como deja ver Rosales y como documenta Cuéllar, vivía en ella. Su imagen, empero, se había insertado en la historia de la filosofía en términos borrosos o parciales. Gran parte de lo que sabíamos sobre Uranga y los existencialistas mexicanos había sido transmitido parcialmente, con muchos rumores, mediante el ameno libro de Díaz Ruanova, Los existencialistas mexicanos. Frente a esas exposiciones y ante las dificultades para acceder a la documentación, debido en parte a que muchos archivos se hallaban simplemente en cajas, la renovación en la investigación filosófica e historiográfica buscó vías para concretar trabajos documentados. Esto ha dado como resultado la posibilidad de caminos que permiten otras perspectivas y otros accesos a lo heredado. Los caminos de investigación, al abrir nuevas perspectivas, permiten también aprehender los asuntos de modo diferente. La posibilidad de contar con los manuscritos, de acceder a archivos y de revisar epistolarios modifica necesariamente las versiones en donde se completaban aspectos o se presumían tematizaciones. Considero que la importancia de una investigación que, en palabras de Husserl, se dirija a las cosas mismas sin presuposiciones, abre indudablemente un panorama que en ocasiones nos parece radicalmente nuevo.
Quizás en algunos casos se confirme lo heredado, pero en otros puede más bien darse la posibilidad de hacer justicia a los autores y temáticas. Un ejemplo que acostumbro mencionar en este sentido es el caso del mundo de vida, Lebenswelt, husserliano. Antes de la publicación del volumen 39 de Husserliana, lo que se sabía de oídas y documentado hasta ese momento era que Husserl hablaba de ese concepto en su etapa final y se aclaraba en uno de los últimos libros publicados, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Entre la publicación de ese libro y el volumen 39 de Husserliana, podemos encontrar aseveraciones tanto de Heidegger como de otros alumnos que decían que la idea del mundo de vida, supuestamente concebida alrededor de 1936, se inspiraba en lo planteado por Heidegger en 1927 al hablar de ser en el mundo en ser y tiempo. Cualquier lector actualizado verá simplemente que aquellos rumores divulgados ahora quedan como meras opiniones al advertir, mediante Husserliana 39 y otros documentos epistolarios, que la cuestión del mundo de vida había sido abordada por Husserl por lo menos desde 1916 y que Heidegger emplea ese término en la primera sesión de la lección por emergencia de guerra que sostiene en 1919, ya como asistente de Husserl y participante de los seminarios en esa época. Este ejemplo deja ver que la investigación documentada hace justicia a lo heredado, ya que los rumores divulgados tanto por Heidegger como por algunos de sus alumnos no daban el crédito correspondiente a Husserl. Hoy, al hacer a un lado ese rumor, la investigación en torno a la cuestión del mundo de vida permite otras perspectivas que más bien se dirigen a sondear la posibilidad de diálogo entre ambos pensadores y los respectivos impactos en cada caso. El trabajo de Cuéllar, al ser un ejercicio completamente documentado, incluso las horas y los lugares mencionados, esto es importante porque ya lo mencionó César, se mencionan horas, ¿no? No recuerdo, el 15 de julio a las 5:45, Emilio Uranga tomó tal decisión, ¿no? Es bueno, eso, o es parte de eso que estamos diciendo. No me lo inventé. No, y no está inventado, uno va a la nota y efectivamente aparece en algún diario o en algún documento ese dato. Entonces, eso es muy importante lo que señaló César y que ahorita nos va a comentar José Manuel. Se trata de un trabajo verdaderamente documentado, ¿no? Incluso, repito, hasta las horas y los lugares. Este trabajo completamente documentado permite acceder entonces a las discusiones de otra forma. El modo de proceder posibilita diferenciar claramente varios niveles en los análisis que se llevan a cabo. De modo ejemplificado, me gustaría diferenciar 3 niveles que considero importantes en esta investigación: el nivel ficticio, el nivel historiográfico y el nivel filosófico. Al hablar del ámbito ficticio, no miento con ello el cuestionado terreno de rumores o leyendas transmitidas, sino que literalmente se trata de personajes de novelas inspirados en los protagonistas, especialmente, por supuesto, el caso del protagonista principal, que es Emilio Uranga. Como podemos seguir en los cuidadosos análisis de Cuéllar, el misterio que recubría al hombre y al nombre Emilio Uranga no acaece de forma posterior cuando ya se había alejado de la filosofía, sino que tal atracción la encontramos desde el inicio. Los diversos nombres y personajes como Enemilio, que era un apodo, Álvaro, que aparece en la novela Tiempo Arriba de Salvador Reyes Nevares, o Elpidio, que aparece en la novela El tiempo muerto en el tiempo de Sergio Avilés Parra, son clara muestra de la inspiración que provocaba Uranga y que de cierta forma confirma lo que decía Rosales en torno al hecho de que vivía como existencialista. Quizás aquí tendríamos que decir que vivía como existencialista antes de ser existencialista confeso. De esa forma, la vida de Uranga tiene algo de ficticio. Repito, no en el hecho de verla como ilusión, sino en que se trata de alguien que inspiró personajes novelescos en diversos aspectos. Por otro lado, encontramos el ámbito historiográfico, en donde se documenta de forma clara no solo el papel de las instituciones, sino las relaciones sociales que se establecen entre los protagonistas del libro. Sabemos que es una pasión inútil pretender aislar la relación entre vida y obra de los pensadores. Evidentemente, como bien vio Octavio Paz, se trata de una relación no equilibrada, ya que se puede acceder solamente a la obra, pero la vida no puede ser tematizada sin la remisión a la obra. Evidentemente no se trata de un determinismo en donde la vida condicione la obra, pero sí es indispensable destacar el lugar que ocupa la obra en la vida y quizás sí advertir que pudiese haber elementos de la vida que influyen en la conformación de la obra. Un ejemplo claro de ello es lo que ocurrió hace un siglo con Heidegger.
En estas fechas, hace 100 años, el pensador de Friburgo se hallaba probablemente en una cabaña, cerca de la cabaña de Tornaberg, compilando cientos de páginas para entregar a la editorial Niemeyer el 1 de abril de 1926, lo que un año después se publicará como Ser y Tiempo. La vida de Heidegger no puede entenderse sin la remisión a Ser y Tiempo, pero en este caso la redacción de Ser y Tiempo no puede ser aislada de su vida. Se trata de un libro no planeado, no deseado, que Heidegger tuvo que publicar debido a la presión del Ministerio de Educación y de la Facultad de Filosofía de Marburgo, para con ello poder cambiar de categoría académica, ya que Heidegger tenía para esas fechas 10 años sin haber publicado nada. Sin esa presión laboral, Heidegger no hubiese escrito Ser y Tiempo, y sin Ser y Tiempo no sabemos si Heidegger sería el Heidegger que hemos heredado. Así, las circunstancias laborales, las instituciones, las relaciones familiares y sociales no son secundarias respecto de los espacios que se abren para la realización de una obra pensante. En el libro de Cuéllar, este aspecto queda muy bien documentado y muestra el ámbito de relaciones en las que se encontraba no solo Uranga, sino los intelectuales de esa época. Un ejemplo clarísimo de ello son los espacios que se abren para un personaje central para Uranga, José Gauss. Como sabemos, Gauss llega a México en 1938, después de haber sido el rector más joven de la Universidad Central de Madrid en 1936. Pero, como bien señala Cuéllar, su mejor carta de presentación era el haber sido alumno directo de José Ortega y Gasset. En comparación con otros exiliados españoles, también intelectuales, Gauss cuenta con los espacios requeridos tanto por la Casa de España, que después se convertirá en el Colegio de México, como por diversas universidades, entre ellas la UNAM. Queda claro en el libro de Cuéllar el papel que desempeñan ciertas personalidades en las mencionadas instituciones. Quizás, a diferencia de otros momentos, lo que podemos ver ahí era la importancia de detectar el potencial de algunos intelectuales y apoyarlos de una u otra forma. Un ejemplo de ello es Alfonso Reyes, quien apoya no solo a un gran grupo de exiliados o transterrados españoles, como Gauss, sino a algunos de sus alumnos, como Uranga, por ejemplo, para poder irse a estudiar a Alemania en 1953. Más allá de las personalidades ligadas a instituciones, un aspecto destacable del libro es la exposición del panorama que se establece a nivel social y familiar. Los detenidos análisis documentados del libro nos permiten percibir que la relación intelectual estaba ligada a cierta vida social expresada de diversas formas, como tertulias y reuniones, por ejemplo. Si revisamos otro diario recientemente publicado de un contemporáneo de Uranga, como fue Alejandro Rossi, ahí queda bien documentado el peso que tenían las relaciones sociales y los vínculos amistosos y familiares. Si el nivel ficcional e historiográfico que documenta el libro de Cuéllar cumplen con los estándares exigidos de una investigación científica, mucho más hallamos eso en el ámbito filosófico. Con la idea de investigación científica me remito a lo ya recordado en Husserl en torno a la exigencia de ir a las cosas mismas, más allá de meros presupuestos y rumores. La relevancia de la investigación en el ámbito filosófico que Cuéllar expone es importante no solo en el nivel de documentación al presentar un panorama de lo escrito y pensado por Uranga, sino que con ello se ofrecen perspectivas para aprehender esos intentos de otra forma. La revisión del así llamado existencialismo mexicano no es un asunto de curiosidad en torno a ciertas propuestas filosóficas. Se trata más bien, como señala Leopoldo Sea en un texto de 1952, cito, de una etapa más en la búsqueda del hombre concreto, en este caso del hombre de esa circunstancia llamada México. Fin de la cita. De hecho, como bien sabemos, la elección del nombre Hiperión remite a la posibilidad de pensar un entre en múltiples sentidos. El entre inmediato es lo que refleja el nombre, ya que según el mito griego, Hiperión fue hijo del cielo y de la tierra, es decir, un punto de encuentro entre lo universal y lo particular. En la interpretación de Heidegger, el cielo es precisamente lo abierto, lo interpretable, lo común, mientras que la tierra es aquello que se cierra, lo propio, lo particular. Los hiperiones, a partir de una filosofía renovada, que cuestionaba la estaticidad esencial y fundamentadora de la metafísica, lograron divisar estructuras que exigían nuevos paradigmas interpretativos, dos de ellos determinantes, la historia y la situación. Pese a las críticas que tanto Heidegger como algunos pensadores posteriores harán a lo captado como existencialismo, considero que en este punto hay que diferenciar entre la estructura de fondo proveniente de la fenomenología y las temáticas desplegadas o ejemplificadas que en algunas ocasiones pasaron a ocupar el primer plano. Si remito nuevamente a la entrevista a Rosales, el profesor venezolano decía que Uranga era más bien existencialista y no fenomenólogo.
Sabemos, empero, que por lo menos por parte de los hiperiones, el existencialismo que abordaban era el de Heidegger y el de Sartre, y ambos provenían de la fenomenología husserliana. Lo que quisiera señalar en este punto es que en el caso de los filósofos mencionados no se puede hablar de un existencialismo puro sin fenomenología, aunque ésta haya pasado a ocupar un segundo plano. De esa forma, los impulsos que reciben muchos de los alumnos de Gauss, hayan pertenecido o no al grupo Hiperión, como es el caso de Edmundo Gorman, remiten de una forma u otra elementos sostenidos y trabajados inicialmente por la fenomenología husserliana y posteriormente desplegados por Heidegger y Sartre. El hecho de que en esto coincidan los despliegues de Ortega no resta originalidad a lo trabajado en el ámbito de la fenomenología. Sabemos que a partir de 1929, Ortega discutirá la primacía cronológica de la propuesta en torno a la circunstancia, apelando a que no fue Heidegger en 1927 con Ser y Tiempo el primero que habla de ello, sino él en su texto de 1914 sobre el Quijote. Sin embargo, a la distancia de más de un siglo sabemos que si de prioridad cronológica se trata, entonces el crédito lo tendría Husserl a partir de lo desplegado en las Ideas 1 en 1911. Este no es el espacio para abordar detalles al respecto, sin embargo, lo que queda claro al establecer ese posible espacio intermedio entre la universalidad y la particularidad, los hiperiones vieron en los presupuestos fenomenológicos que asumían los existencialismos de Heidegger y Sartre las condiciones para poder pensar filosóficamente al ser humano determinado histórica y situacionalmente. Así, las reflexiones situadas de los existencialistas mexicanos son ejercicios hermenéuticos concretos que buscan, como toda filosofía, un acercamiento al darse mismo de los fenómenos. Así como Husserl y Heidegger buscaron liberarse de las ataduras impuestas por alguna hegemonía injustificada, así los hiperiones buscaron partir de descripciones en donde se reflejen elementos no impuestos, sino originarios. En algunos casos, encontramos expresiones fenomenológicas directas, como la fenomenología del relajo de Jorge Portilla. Sin embargo, como ya señalé, considero que los análisis en torno al mexicano y a América se insertan en el marco estructural que invita a pensar tanto el carácter histórico como circunstancial de nuestro estar en el mundo. Estas posibilidades expresadas a mediados del siglo pasado buscaron el diálogo más allá del ámbito estrictamente académico y muestran periodos de discusión abierta que hoy podemos revivir en los artículos periodísticos y en revistas. En este sentido, me parece importante que la filosofía haya aprovechado esos espacios en donde no solo se daban a conocer las discusiones más allá de las aulas, sino que, de cierta forma, se exigía la lectura de unos y otros. Recuerdo que cuando en alguna clase con María del Carmen Rovira se habló sobre el impacto de la filosofía hecha en México, ella refirió a dos motivos que reflejaban los alcances y límites de nuestra filosofía impresa. Por un lado, la premura de la vida cotidiana y las exigencias laborales, por ejemplo. Por otro lado, el hecho de no leernos unos a otros. Cierro la presentación de este excelente libro con ese llamado, que es el llamado que atendían los existencialistas mexicanos a mediados del siglo XX, esto es, a leernos unos a otros. Solo así se puede reforzar, impulsar el trabajo hecho en la filosofía desde México, y en ese sentido no me resta más que invitarlos, como se debe hacer en toda presentación del libro, invitarlos a leer el libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bonitas palabras. Pues muchas gracias al doctor Xolopotzi, y antes de pasarle la palabra al autor, leo algunos datos biográficos importantes. José Manuel Cuellar Moreno es doctor en filosofía y maestro en filosofía de la cultura por la UNAM, así como maestro de filosofía contemporánea por la Universidad de Barcelona. Es autor de La Revolución Inconclusa en el 2018 y de las novelas Ciudad de México y El caso de Armando Huerta, galardonada con el Premio Nacional de Novela José Revueltas y el Premio Nacional de Novela Luis Arturo Ramos, respectivamente. Ha sido editor de Herir en lo Sensible, ensayos y artículos de crítica literaria de Emilio Uranga en el 2025, La exquisita dolencia, ensayos de Emilio Uranga sobre Ramón López Velarde en 2021, y del diario alemán de Uranga, incluido en Años en Alemania en 2021. Así como coordinador de polémicas y disputas en la filosofía mexicana del siglo XX, también 2025. Y sin más, pues que el autor nos cuente de su obra.
Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a la UAP, a la generosidad y a la calidez del doctor Xolocotzi. También muchas gracias, César, por esta presentación y a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí acompañándome a compartirles esta investigación. Y creo que Emilio Uranga tenía que estar presente en Puebla porque déjenme contarles que la mamá de Emilio Uranga era poblana, era María González Trasloceros. Y de hecho, bueno, no sabemos, ¿verdad?, de dónde vienen los chiles en nogada, pero una de las tantas teorías le adjudicaría la receta de los chiles en nogada a nada más y nada menos que a la tatarabuela de Emilio Uranga. Entonces, bueno, muchísimas gracias por las lecturas. ¿Quién es Emilio Uranga? Cuando hablamos de Emilio Uranga estamos hablando del epicentro del existencialismo mexicano y creo que no estoy exagerando. O sea, este libro yo lo pensé como un viaje al México de finales de los 40, de principios de los 50. No sé si les guste el cine de oro mexicano, pero es este México el que nos tenemos que imaginar. El México de Pedro Infante, el México de Ninón Sevilla, el México de María Félix. Pero no solamente fue la época de oro del cine mexicano, también fue la época de oro de la filosofía mexicana, cuando nuestros filósofos mexicanos ocupaban un espacio en la plaza pública. Es el México de la posguerra, es un México muy optimista, es un México muy entusiasta, es el México de Miguel Alemán, nuestro primer presidente de extracción civil. Es este momento crucial en la historia de México en que la Revolución Mexicana se baja del caballo, enfunda la pistola y comienza a frecuentar la universidad y a vestir corbata. Entonces ustedes imagínense lo que se sentía ser universitario a finales de los 40, un universitario mexicano. Se sentía que el destino de México estaba en tus manos y no solamente eso, el destino de la humanidad. Pues estaban convencidos los de esta generación, los jóvenes de esta generación, que aquí en México se estaba gestando la imagen de un nuevo ser humano, que México iba a ser el arca de Noé de la civilización occidental en crisis. Entonces es en esta atmósfera de optimismo y de mucho nacionalismo que hay una pregunta que está flotando en el ambiente. ¿Qué es el mexicano? Finales de los 40 es cuando se descubren los supuestos restos de Cuauhtémoc, que es cuando el mariachi se afianza en el imaginario popular, cuando se inventa el rosa mexicano, es decir, esto que familiarmente denominamos el mexicano, comienza a cobrar consistencia a finales de los 40, de modo que no es que Emilio Uranga se haya inventado esta pregunta, sino era una interrogante ahí generacional que estaba en el ambiente y que ellos toman. Ahora, Emilio Uranga nació en 1921 en la Ciudad de México. Él estudia en la primaria La Salle, es decir, 1921, bajo el signo de Álvaro Obregón, bajo el signo de José Vasconcelos, en este México que repartía no solamente tierras, sino también letras. Él en 1941 comienza a estudiar la preparatoria, pero tiene un encuentro iluminador con el destino, asiste a una conferencia de Alfonso Reyes, y es cuando él decide cambiarse de medicina y estudia filosofía. Entonces, ahora imaginémonos que nosotros somos estudiantes de filosofía en 1945, que es cuando Emilio Uranga asistió a la facultad. Había un profesor que hechizaba medio mundo, que ya lo ha mencionado aquí Xolocotzi, el doctor Xolocotzi, que era José Gaos. José Gaos, este transterrado español, ¿verdad? Como le gustaba decir a él, no exiliado, sino transterrado español. Bueno, si nos hubiéramos asomado en su salón, allá al final, pegados a la pared, hubiéramos visto a Leopoldo Sea, a Tomás Gursa, es decir, la primera camada de estudiantes de José Gaos. En la primera fila seguramente me hubiese sentado yo, porque ahí se sentaban los despistados, los que habían ido a parar al seminario y no sabían por qué. Y en la segunda fila hubiéramos visto unos jóvenes con los ojos bien abiertos, muy atentos a lo que decía José Gaos. Estaba Luis Villoro, que seguramente le suena. Estaba Jorge Portilla, el autor de la fenomenología del relajo. Ricardo Guerra y también Emilio Uranga. Y por cierto, ahí en los pasillos de la facultad también estaba una joven que suspiraba por uno de estos jóvenes existencialistas, por Ricardo Guerra, que era nada menos que Rosario Castellanos. Que se nos olvida que también estudió filosofía y que estuvo inmersa en este caldo de cultivo. Bueno, pues, ¿y qué estaba diciendo José Gaos? Hubiéramos escuchado frases como la siguiente. La única filosofía vigente es
el moderno inmanentismo. Y por moderno inmanentismo entendía la filosofía existencial de Heidegger. Y lo que pregonaba José Gauss en sus clases es que la existencia humana es una libre hechura y que nosotros gravita sobre la nada, así lo decía. El ser gravita sobre el no ser, gravita sobre la nada, y es responsabilidad de los seres humanos imprimirle un sentido a nuestra existencia. Imagínense los neotomistas de la facultad, ponían el grito en el cielo, escuchar que todo es contingencia y todo es historicidad, y la verdad satisface una función vital, ¿no? Y además, José Gauss estaba cometiendo una hazaña única, una de las grandes glorias de la filosofía mexicana. Estaba traduciendo Ser y Tiempo, palabra por palabra y párrafo por párrafo. Esto a los alumnos de la segunda fila les maravilló. Les parecía como el paradigma del rigor. Pero ocurre algo en 1947. A principios de 1947 ocurre algo. Llega a la librería francesa, que estaba en la avenida de Reforma número 2. En Reforma número 2 estaba la librería francesa y al ladito estaba el bar Waikiki, que a lo mejor les suena, era muy famoso en los años 40 y se presentaba Tongolel. 1948 fue el año del tongolelismo y el año del existencialismo mexicano. O sea, eran dos focos de inmoralidad, uno al lado del otro, ¿no? El bar Waikiki y la librería francesa. Y ahí comienzan a aterrizar las novedades del existencialismo francés, que no eran novedades, pero por la Segunda Guerra Mundial no habían llegado a México. Llega El ser y la nada, de Jean-Paul Sartre, los libros de Simone de Beauvoir, Gabriel Marcel, Merleau-Ponty. Y estos jóvenes estudiantes de Gauss se reúnen ahí a un departamento de la familia Villoro y comienzan a leer el existencialismo francés. Esto José Gauss no le parecía porque él decía que Jean-Paul Sartre era un divulgador en el mal sentido de la filosofía de Heidegger. Es una tarta de crema, decía José Gauss, muy sabrosa, que corremos, pero con poco valor nutricio, ¿no? Pero esto, aquí viene la gran aclaración, no los leen con este fervor sucursalero que dice Pereda, no los leen con la intención de abrir en México una sucursal del existencialismo francés, sino los leen de tú a tú. Y de hecho encuentran una expresión padrísima en las primeras páginas de El ser y la nada, que es la fenomenología existencial. Era una frase que en México no se usaba y que les parece maravillosa porque les permite conciliar la fenomenología con el existencialismo, leer a Heidegger, hacer una pesquisa científica, pero también de una esencia mudable histórica a través del método fenomenológico, la epogea la reducción trascendental, ¿no? Entonces comienza una rebelión en contra del magisterio de José Gauss. Comienza el movimiento, el fenómeno del grupo Hiperión, los hiperiones. Cuando hablo del fenómeno no estoy exagerando, fue un terremoto que sacudió a todo México. No fue una corriente académica, o sea, se desbordó de los muros de la facultad, se comentaban las tesis del existencialismo en los bares, en los periódicos, en las primeras planas, hubo congresos, hubo entrevistas, aparecieron en la radio, incluso en la televisión, cuando la televisión era muy incipiente. Y acabaron interviniendo en la discusión personajes de la talla de José Revueltas, que acaba de publicar Los Días Terrenales, de Hernán Laborde, un marxista, o el propio José Vasconcelos. Imagínense, los periodistas, que se ve que eran de lo peor, iban a la biblioteca a entrevistar a José Vasconcelos, a sacarle declaraciones. Y él dijo, el existencialismo es la filosofía de la merde, ¿no? Filosofía de vertedero. Entonces, bueno, ese fue el existencialismo mexicano, que es verdad que no estaba como documentado. O sea, se despachaba muy rápido el fenómeno del grupo Hiperión, pero no dimensionábamos lo que fue el grupo Hiperión. Entonces, para hacerles un pequeño resumen, que me gustaría también escucharlos a ustedes, Emilio Uranga toma esta pregunta de qué es el mexicano y la responde no desde el esencialismo, sino desde el existencialismo. El existencialismo, recordemos, está en contra de cualquier definición clausurante. Nada está escrito de antemano y para siempre. Está en contra de cualquier tipo de determinismo, de cualquier tipo absoluto a priori, y su correlato político, que es el totalitarismo. Esta es la primera edición de su famoso ensayo de una ontología del mexicano de 1949. Bueno, entonces ellos toman esta pregunta y dicen, ¿qué es el mexicano?
No es una caricatura de chinas poblanas y banderines de colores, como decía él, sino es esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo, una vigilia colectiva, una pregunta que tiene que permanecer abierta para ser fecunda, una herida ontológica, va incluso más allá. ¿Qué es aquello que une a todos los mexicanos, del norte, del sur, de las costas? Más aún, ¿qué es aquello que une a todos los seres humanos? No es un color de piel, no es un género, no es un anclaje geográfico, no es una lengua, es el dolor fluyente de nuestros penados corazones. Para utilizar un verso de Ramón López Velarde, lo mexicano es un quehacer colectivo, es un puñado de potencialidades en espera de realización. Eso es lo mexicano. De modo que vean que lo que pasó a mediados del siglo XX, a finales de los años 40 y que no volvería a repetirse, es un cruce genial entre el existencialismo de Heidegger, entre la fenomenología de Husserl, entre el existencialismo francés de un Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus también se leyó muchísimo, y la filosofía de lo mexicano. Una filosofía de lo mexicano porque hay otros elementos en la ecuación. Samuel Ramos, no sé si le suene Samuel Ramos. Samuel Ramos, ¿quién es? Es este joven intrépido que en 1932 suelta como un balde de agua fría el diagnóstico de que los mexicanos padecemos un complejo de inferioridad y que por eso nos la pasamos imitando a los extranjeros o al revés, haciendo una exaltación nacionalista de lo propio. Bueno, pues este joven que inicia la filosofía de lo mexicano para los años 40 es director de la facultad y él le da un espaldarazo y ve con muy buenos ojos la creación del grupo Hiperión. Entonces, este cruce genial entre filosofía de lo mexicano, entre fenomenología, existencialismo y en un momento clave para México, que es lo que después se conocería como el milagro mexicano, ¿no? Sobre la investigación, bueno, esta pasión llamada Emilio Uranga, yo creo que comenzó hace 10 años, un poco más de 10 años, y fue una labor detectivesca que yo he disfrutado muchísimo, muchísimo, porque no solamente consistió en leer libros, gran parte de la obra de Uranga estaba desperdigada en las hemerotecas. Para que nos demos una idea, Emilio Uranga es un personaje que llegó a escribir más de 200 artículos en un año y no los guardaba en un archivo ahí cronológicamente, no, para nada, estaban ahí olvidados en las hemerotecas. Entonces era cuestión de ir, de localizarlos, de leerlos, ¿no? De asimilarlos, de engastarlos en su contexto histórico y de leer los diarios, leer las cartas, ir a entrevistar. En el diario alemán menciona mucho a Kai, mi exnovia Kai, bueno, Kai, Carmen Rovira. Fui a entrevistar a Carmen Rovira, yo nerviosísimo, me acompañó Luis Patiño, porque no quería preguntarle de cómo llegas con la doctora Rovira a preguntarle de su vida, ¿no? Entonces ella... De su ex, ¿no? Entonces ella muy amablemente me invitó a sentar, me ofreció una Coca-Cola, las aguas negras del imperialismo, y ella fue muy, muy generosa, porque sin que yo le preguntara me empezó a hablar de su época de mascarones, es decir, de la antigua facultad, ¿no? De cuando tomaba clases con Samuel Ramos, con Paula Gómez Alonso, con los neocantianos, y ella solita, sin que yo le sacara mucho la sopa. Me dijo, y yo tuve un novio, porque yo entré a la facultad, era de la misma generación que Uranga. Dijo, yo quiero hacerme novia del chico más inteligente de la facultad, y ese era Emilio Uranga. Y yo en ese momento, envalentonado, le mostré a Carmen Rovira las dedicatorias, porque Carmen Rovira le regalaba libros a Emilio Uranga y le firmaba los libros, que eran como pequeñas cartas, pequeñas declaraciones de amor. Y Emilio Uranga siempre guardó esos ejemplares, siempre. Era muy negligente con sus libros, pero eso los guardó. Entonces yo le saqué fotos y se los mostré a Carmen Rovira, que no los había visto a lo mejor en 75 años. Ese momento fue espectacular, es uno de los grandes regalos que me ha dado esta investigación, porque en ese momento pude ver cómo se abría una escotilla en su pecho y ya fue cuando me empezó a contar todo, ¿no? de Emilio Uranga. Otro día fui a la casa de Hugo Iriart, que conoció a Emilio Uranga más adelante en los 70s, y solté el nombre así como una pedrada, ¿no? En medio del café. Me dijo, Emilio Uranga era muy cabrón. Yo me quedé pasmado, dije, no, ya me voy, ¿no? Toqué una fibra sensible. Pero después, como de un minuto de tenso silencio, me dice,
muy cabrón, pero muy inteligente, ¿no? Le decían en Emilio, ya con eso lo decimos absolutamente todo. Uno de los prejuicios, y con esto me gustaría concluir, uno de los prejuicios que me interesaba disipar o que se disipó solo al hacer la investigación, era esto que los hiperiones eran como unos nacionalistas, como folcloristas, que la pregunta por el mexicano es como mirarse el ombligo, qué ridiculez, qué cosa, qué antipropósito. No, para nada. Ellos querían hacer algo que actualmente denominaríamos una filosofía postcolonial o una filosofía anticolonial o una filosofía de la liberación. Pensar por cuenta propia, que los filósofos mexicanos no nos dediquemos a comentar libros de la filosofía occidental, del canon occidental, sino apropiarnos de estos textos, saquearlos, como decía Leopoldo Sea, y convertirlos en sangre de nuestras arterias. No tiene nada de vergonzoso, decía Leopoldo Sea, ponerle huaraches a Aristóteles, así como no nos avergonzamos de ponerle zapatillas alemanas del siglo XVIII. ¿No? Y parte de esta empresa de los hiperiones tenía que ver con crear categorías propias, categorías vernáculas. En este libro, esta es la primera edición de Análisis del Ser del Mexicano, y ya desde antes nos introduce dos categorías que son clave: zozobra, que es como un estado de ánimo, y nepantla. Quien introduce la categoría de nepantla a la discusión filosófica es Uranga, y hasta por ahí tengo la foto del momento exacto. A ver, un poquito más adelante. Ah, no, tiene que ser más atrás. Más atrás, ahorita les muestro unas fotos. Ah, ahí. Esa sí la reconoce, ¿no? Sí. Rosario Castellanos, jovencísima. Ah, esa era otra cosa que me interesaba mucho. Aquí en el libro yo incluyo fotos, por ejemplo, de Joaquín Sánchez MacGregor, pero de los existencialistas, porque muchas veces googleamos Luis Villoro y nos aparece un señor encanecido y tal. Ese no era el joven existencialista, ¿no? Entonces era para mí muy importante hacer este rescate también de fotografías, y esto que comentaba, hacerlo como muy narrativo. También pensé el libro como una introducción, como una iniciación a la filosofía, quitarle el adjetivo de aburrida a la filosofía. Se nos olvida una obviedad, que nuestros pensadores fueron hombres y mujeres de carne y hueso, y así hay que leerlos, porque las anécdotas tienen un enorme valor filosófico e historiográfico. ¿Por qué no menciona la palabra filosofía y como que una fuerza soporífera se apodera de nosotros? Y no, para nada, la filosofía es algo que nos atañe a todos. Podemos ver la siguiente imagen. Esta es una conferencia de los cursos de invierno de 1951. Ese es el momento exacto en el que Uranga introduce la palabra náhuatl de Nepantla, una palabra que no tiene traducción a ningún idioma occidental. Es una palabra que nos permite pensar la ambivalencia, la incertidumbre, la ambigüedad irrebasables de la existencia. Entonces a mí me gusta imaginar que en esas notas está escrita la palabra Nepantla, ¿no? Y a ver si vemos otras imágenes. A ver, la siguiente. Y bueno, mientras pasan las imágenes, para que le pongamos rostro a este demonio de la filosofía. A esa foto me encanta porque es de las pocas que yo conozco. Es de un congreso en La Habana de 1953. Está en medio, ¿sí reconocen quién es? ¿Quién? ¿Perdón? No, en medio, Vasconcelos. Está Vasconcelos. Y allá atrásito en la segunda fila con lentes, Emilio Uranga, y ahí más atrásito Leopoldo Sea. Sí. Ajá, ahí están. Y a mí me gustaría concluir con una frase, no de Uranga, sino de Rosario Castellanos. Que ya saben cómo era el humor de Rosario Castellanos. Y Rosario Castellanos una vez le dijo, ese es Leopoldo Sea, que decía a Lichu Macero, su compañero de generación, que era muy tímido, muy taciturno. Hasta había un chiste a principios de los 40. O sea, en la fiesta había estado tan buena, pero tan buena que hasta Sea se había reído. Decía Lichu Macero que tenía cara de caballito de mar, Leopoldo Sea, aunque ya después, cuando va a ser el capo de los existencialistas, van a decir que no, que tiene cara de diablo faunesco, ¿no? Y Rosario Castellanos una vez le dijo a Emilio Uranga lo siguiente: estás condenado a ser siempre promesa. ¿Y qué creen que le respondió Emilio Uranga con este
tono cínico que lo caracterizaba. Sí, por supuesto. Como un billete de la lotería, aún triste de ser, permanente y renovadamente, el premio mayor, pero no por ello perdiendo su calidad de ser un contrato de esperanza. Mientras haya viciosos de la lotería, mi destino no caducará. Y yo espero que ustedes sean viciosos de esta lotería llamada Emilio Uranga. No sé si... Oye, Ángel, ¿y podemos pasar Muchas gracias. las otras imágenes? Otras imágenes. Es que traje unas imágenes que yo se las quería mostrar al doctor Xolocotzi porque yo sé que le van a interesar. Pero ahorita las vemos. Ok, vemos las imágenes y abrimos a comentarios, preguntas. No se las he mostrado a nadie. Esas sí no vienen en el libro. Ah, bueno. Pero quiero que las vean. Una primicia. Una primicia. Pobla. Ajá. Ahorita las abrimos. O podemos ir haciendo preguntas en lo que... Sí, si hay preguntas, ¿no? ¿Alguien Preguntas, quiere comentarios. hacer alguna pregunta, comentario? Ah, ahí están. Ahí está. Emilio Uranga fue muy negligente con su biblioteca, pero sí se conservan algunos libros. Este es su ejemplar de Sign on Sight. Yo me inclino a pensar que es el ejemplar que usó en el seminario de José Gauss, y de modo que es el ejemplar que se discutía durante la traducción. Entonces, si podemos pasar las siguientes imágenes. Ahí está, le encantaba firmar sus libros. Ahí lo vemos, todo subrayado. Y no solo subrayado, sino profusamente anotado. O sea, yo creo que este es el ejemplar que se usaba en el seminario de José Gauss, que usaba Uranga. Aunque como se burlaba García Vaca, dicen, en México todo el mundo habla de Heidegger, pero no existen más de 3 ejemplares de Sign on Sight en todo México. Y uno lo tenía. Y uno lo tiene Uranga, otro José Gauss y otro García Vaca. Entonces, ven, esa me interesa mucho, esa imagen. Porque es el pasaje donde se está hablando del miedo, del temor heideggeriano, de la angustia. Sí. Entonces se ve que estaban discutiendo cómo traducir. Y ahí al margen no se va a alcanzar a ver, pero Uranga pone zozobra. Entonces digo, mi tesis es que la palabra zozobra tan importante en Uranga surge en el contexto de la traducción de Sign on Sight, ¿no? Obviamente. Pero si se fijan, los márgenes están mutilados, porque la biblioteca de Uranga se inundó en Guanajuato, muchos libros se perdieron, este sobrevivió, lo mandaron reencuadernar, pero guillotinaron los márgenes. Entonces muchas de las notas se perdieron en la reencuadernación, como se ve en las otras imágenes. Se cortan algunas notas, ahí se ve todavía que está medio inundada. Vean, por ejemplo. Sí. Ahí se corta. Y hay otras donde sí están así tapizado de notas, ¿no? Bueno. Sí lo leyó. Sí lo leyó. Ahí está en la prueba de exilio. Mire, todo anotado. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Que no haya timidez. Allá. Bueno, adelante. Bueno, felicidades. Muchas Muy gracias. interesante. Creo que, bueno, como que describes muy bien la situación y un testigo trágico, ¿no? Y tal vez preguntar sobre, pues, Lukács, ¿no? Porque creo que él tradujo Mi camino hacia Marx, y en las cartas publicadas en Ortega y Punilla también tiene 2 cartas o 2 textitos pequeños sobre Lukács, ¿no? Entonces tal vez preguntar qué pasó Lukács ahí, o si lo mencionas en tu libro, o por qué se fue a Lukács. Bueno, no sé, lo que se pueda comentar. No, ok. Es otra cuestión muy importante, ¿no? Como traductor de... Sí, como traductor él tradujo la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, y está en Alemania, o sea, es posterior cuando él no comienza a leer, sino vuelve esta pasión de juventud que era Thomas Mann. Y es la lectura de Thomas Mann la que lo lleva a un gran crítico literario, que es Lukács, ¿no? Jorge Lukács. Y entonces se clava con Jorge Lukács, pero muchísimo. Un estalinista converso, imagínense. Y él llega a México y traduce para la Universidad Nacional Mi camino hacia Marx. Pero yo creo que ya era una especie de anacronía, porque ya para 1958 ya nadie hablaba ni por asomo del existencialismo, la fenomenología. Lukács era una cosa como muy excéntrica, ¿no? De traducir a finales de los 50, ya todo el mundo estaba leyendo a Wittgenstein, ¿no?
que después se quejó Emilio Uranga porque esa traducción que hizo se la fusilaron y la imprimieron en Argentina sin créditos. Bueno, eso decía él. ¿Alguna otra cosa? Pregunta, ¿cómo estamos en la zozobra? Pero bueno, recuerdo que César te había pedido un comentario, a lo mejor ampliar esta labor archivística Sí, que 10 años, ¿no? Sí, que sí, te ha sí. llevado. Entonces, si nos podrías abundar, incluso la metodología, ¿no? Ahora que hablaste de Rovira. El Ay, de sí. archivos también en México, el acceso a los... Ah, sí. Bueno, fue una selva. Fue internarme a una selva. Yo decía, mi acta de defunción va a decir sepultado por la bibliografía, porque aparecían y aparecían artículos. Yo puse un orden cronológico. Dije, a ver, vamos a rastrear el primer artículo, el primer texto de Emilio Uranga. Entonces fue irme por años 1944, revisar todas las publicaciones, todos los periódicos de la época, 45, 46, con ánimo exhaustivo, con lo cual te tienes que echar todo el periódico. Está muy padre, uno acaba muy cansado, pero uno se entera de todo, no nada más de lo que está buscando, ¿no? Y luego las entrevistas, contactar a la familia, lo cual es muy sensible, ¿no? Siempre hablar con los hijos, con las hijas de Emilio Uranga, porque su perspectiva es otra, ¿no? Absolutamente otra. O leer su diario personal, no sé si ustedes hayan leído el diario personal de alguien, espero que no, pero leer un diario personal es una sensación muy fuerte, es como si estuvieses profanando la tumba de Tutankamón. Yo dije, alguna maldición me va a caer. Pero Rosy ya lo está publicando, ¿no? Pero expurgados. Sí, bueno, es un dilema moral. Sí, permiso. Siempre es un dilema moral. Y al final el diario se publicó junto con las cartas a Luis Villoro y Alfonso Reyes en Bonilla Artigas, ¿no? Entonces, bueno, sí, están estos especie de dilemas morales, pero la verdad es de que fue muy gratificante. Sí, fue ordenar todos estos papeles. Existe el archivo de Uranga en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, pero es un archivo modesto, es decir, no contiene la obra de Emilio Uranga. ¿Y qué más? Consultar, por ejemplo, el archivo del Fondo de Cultura Económica, el archivo de la Capilla Alfonsina, la Hemeroteca Nacional, Lero de Tejada, pasé muchas horas, días. Por Guanajuato, Valenciana, ahí también me volví un gambusino completamente, ¿no? Un poco esa fue la labor. Sí, absolutamente. Sí. Jocelyn. Bueno, antes que nada, pues agradecer la presentación del texto, ¿no? Para mí es como muy grato, ¿no? Poder tenerte aquí de regreso después de varios años que llevamos a Manuel, ¿no? Y que sigo creyendo, ¿no? Lo mismo que al inicio sostenía o comentaba el doctor Xolocotzi con la obra de Rovira, ¿no? Rovira siempre fue una incitante maestra a que nos acercáramos a lo archivístico, que fuéramos filósofos, ¿no? Los filósofos que nos dedicáramos a la filosofía mexicana y a la latinoamericana, que seamos ratones de biblioteca, ¿no? Y en este sentido me da mucho gusto que este texto permita justo mostrar todas las aristas que viene siendo la metodología de la historia de las ideas. Entonces, en este sentido quería preguntar, ¿no? ¿Cómo adaptaste esa metodología que se nos enseña como filósofos mexicanistas para construir toda esta gran obra que ahora nos estás presentando y que supongo que tienes algunos planes más para seguir, ¿no? Pensando en el Uranga y toda la época de los 50? Sí. Yo creo que eso fue lo difícil, porque no hay muchas biografías o historias intelectuales de filosofía mexicana aquí en México, ¿no? En otros países sí abundan las biografías sobre Sartre, sobre Foucault, hay 3, 4, ¿no? Entonces, bueno, me estuve leyendo ellas, a ver, buscando modelos, buscando inspiración. Mi idea era que cualquier lector la pudiese abrir sin antecedentes en filosofía mexicana, que la pudiese abrir y enterarse y además entretenerse, porque es lo más valioso que nos da un lector, su tiempo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante eso. Y a la vez llevar al lector de la mano a la justa profundidad filosófica. Entonces, la verdad creo que eso fue muy difícil, me ayudó muchísimo el doctor Guillermo Hurtado leyendo todos los manuscritos y todos los borradores de la obra. Y sí, yo creo que eso fue el reto.
Y yo digo que casi que son 2 libros, porque o sea, son 800 notas al pie de página. Es decir, un investigador serio que quiera hacer su tesis, ahí están todas las referencias, ¿no? En las notas al pie de página y en el cuerpo de la narración, pues está toda la enjundia, ¿no? Sí, eso fue problemático. Y además de que uno lee Emilio Uranga, y si uno quiere ser riguroso, uno también tiene que leer a Jean-Paul Sartre, y uno también tiene que leer a Husserl, es decir, no solamente a tu autor, sino a aquellos que está citando tu autor, ¿no? Para ver críticamente si lo está leyendo bien o mal, o qué está pasando allí, ¿no? Qué sesgo le está imprimiendo. Sí, absolutamente. Algo de lo que estoy muy contento de los felices hallazgos, Jocelyn, que también me da muchísimo gusto coincidir aquí de nueva cuenta, fue incluir a las mujeres filósofas, porque hubo una red de mujeres acompañando a los hiperiones, y no solo acompañándolos, siendo interlocutores frontales. Y aquí se les pone nombre y apellido. Laura Mues, por ejemplo, María Elvira Bermúdez, que tuvo unas conferencias buenísimas donde dialoga directamente con los hiperiones, Rosario Castellanos de manera paralela, más otras grandes periodistas como Rosa Castro, ¿no? De la revista Hoy, Guadalupe de Rubens, una periodista existencialista, así le llamaban, que entrevistó a todos los hiperiones. Entonces, eso también para mí fue muy bonito. Ok, otro comentario. Adelante. ¿Qué cualidad hay de la figura de este autor, no? Porque, bueno, también era mal visto en su momento, la leyenda que le pesa, reísta. Actualmente, ¿cuál es, y se está haciendo tu revisión, cómo lo defines? ¿Cómo definirías la figura de este autor? Bueno, Emilio Uranga, después de este boom del existencialismo mexicano, se va a Alemania, como ya comentábamos, conoce a Heidegger, se desilusiona de Heidegger, ¿verdad? Heidegger le parece un personaje mal vestido, dice, ¿cómo es posible que ese sea el filósofo más importante, ¿no? Que he visto una corbata deshilachada. Regresa a México, él nunca se sintió cómodo en un salón de clases. Él da el brinco a la arena del periodismo político, se hace asesor de 4 presidentes, López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo. Le toca ver el auge y la caída del presidencialismo desde la primera fila. En un momento de la historia donde ser asesor del Ejecutivo podía significar todo y nada. Otro asesor de López Mateos era Cagancho, su torero favorito caído en desgracia. Se ha construido una leyenda negra un poco desafortunada. No es que yo tenga especial interés en defenderlo, pero es que cuando uno lee a Emilio Uranga dice, bueno, ¿dónde está esta leyenda negra? Yo creo que el propio Emilio Uranga se satisfacía alimentando esta leyenda negra, ¿no? Emilio Uranga, no hay que imaginarnos este personaje de telenovela, esta eminencia gris, áulica, nunca tuvo ese grado de injerencia en el gobierno como quizás él mismo le hubiese gustado. Parte, no sé cómo llamarlo, de la acritud de su carácter provenía de que él no pudo cosechar los éxitos del existencialismo mexicano, del grupo Hiperión. Agustín Yáñez se hizo gobernador de Guadalajara, de Jalisco, gobernador de Jalisco. Posteriormente Ricardo Guerra ocuparía unos puestazos diplomáticos, ¿no? También Luis Villoro tuvo unos puestazos como embajador de México ante la UNESCO en París. El propio Leopoldo Sea también tuvo unos puestazos y una cercanía con el poder que no tuvo Emilio Uranga, ¿no? Entonces sí es un poquito una leyenda negra. Las categorías del existencialismo mexicano como azar, zozobra, oquedad, insuficiencia, sentimiento de inferioridad. Todas estas categorías siguen describiendo con escalofriante exactitud al ser humano de 2026. La buena noticia es que no estamos solos. Tenemos a nuestros existencialistas mexicanos, es cuestión de desempolvarlos y no perder el suelo de la historia y de la filosofía. Adelante. Primero que nada, me parece increíble el trabajo. Muchas gracias. Yo creo que es una labor muy increíble. La verdad es que hay muy pocas referencias a las que uno pueda acudir cuando se trata de hacer como el tratamiento de buscar a filósofos mexicanos, ¿no? Sí, no. Existencialistas. O por ejemplo, hace poquito estaba yo revisando pues, la tesis doctoral de Antonio Sirión Quijano sobre la historia de la fenomenología en México, y pues vienen como un pequeño recuento de así casi de todos, tanto filósofos como solo pensadores que se volvieron fenomenólogos.
Y bueno, ve uno así como una pequeña embarradita de todo, ¿no? Y a mí me da como mucho ruido ahorita de por qué Emilio Uranga, ¿no? ¿Por qué específicamente él? Entonces quisiera saber cómo esa perspectiva. Emilio Uranga era un personaje que mojaba la pluma en veneno antes de escribir. Yo cuando lo leí por primera vez quedé subyugado. Dije, wow, este no es solamente un filósofo de intuiciones ontológicas profundas, sino es alguien con un excelente estilo, es alguien que está continuamente en litigio con el lenguaje. Eso me llamó poderosamente la atención, de ahí lo seguí leyendo y no es de que me interesara específicamente Emilio Uranga, sí me interesa, pero más bien lo utilicé como el guía, como el Virgilio, como el Cicerone, que me descubrió sin disimulos, sin edulcorantes, porque Emilio Uranga te aullaba las verdades. Lo utilicé como este Virgilio que me iba a descubrir toda una época de México. Sí. Gracias. ¿Alguien más? No, pero Sí. está bien. Adelante. Bueno, ahorita lo que... Bueno, haciendo alusión del PRI. Bueno, también se habla mucho de que Leopoldo Sea era un filósofo del PRI, ¿no? Pero yo lo que he leído de Leopoldo Sea, unos cuantos libros, nunca vi que... No hay relación con tal vez algún presidente, ¿no? Entonces, tal vez no exista. O sea, sí es priista, pero no es su filosofía, no sé. Pero bueno, esto de Sea, ¿no? Y bueno, y preguntar tal vez, como para... Es que, bueno, este núcleo en el que estuvo Uranga, como, bueno, Ciudad de México, ir a la universidad, etcétera, tal vez como se podría decir, bueno, es una crítica que yo vi por ahí, que él pensaba el ser mexicano, pero como que era pues tal vez el mexicano de Ciudad de México, no sé qué tanto se le escapaba, tal vez, pues, no sé, pues, el sur o la Costa Chica de Guerrero, o tal vez Veracruz, o el norte, ¿no? O sea, tal vez como para que se entienda, o sea, qué tanto se le escapó todo el país y tal vez pensó que él era como el ser de mexicano, pues el de Ciudad de México, ¿no? Sí, en este momento los hiperiones fueron muy críticos de la institucionalización de la revolución. Ellos fueron muy críticos de Miguel Alemán. Por eso es un poco raro que nos lo pinten como los legitimadores verborreicos del nuevo PRI, cuando la letra y el espíritu está completamente en contra. Emilio Uranga dice, no, yo estoy en todo caso a favor de la revolución cardenista, ¿no? Sobre lo otro, fue de las primeras objeciones que le hicieron a los hiperiones, ¿no? Pero bueno, ¿de qué mexicano nos estás hablando? ¿No? Aquí habría que entender como dos cosas. El giro fenomenológico de la pregunta. Ellos no se están preguntando por el mexicano, sino por lo mexicano. El sintagma propio es lo mexicano. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la misma diferencia que habría entre el agua y lo acuoso, ¿no? La pregunta no es ¿qué es el mexicano? O sea, esa sería un poco la pregunta grosera, superficial, sino más bien ¿qué sentido tiene que hablemos de lo mexicano? Enfocan lo mexicano como un acto de conciencia, como una larga elaboración donde hay sedimentos históricos, ¿no? Y lo ponen bajo un potente reflector, bajo el reflector fenomenológico. También lo de mexicano, análisis del ser del mexicano, es una abierta provocación a la ontología, es una ontología sin gentilicios. De modo que lo mexicano funciona a modo de un aguijón retráctil. Es el punto de partida, es la provocación cínica, voy a hacer una ontología de algo particular y enseguida desaparece para emerger esto que Uranga llamaba el humanismo del accidente. Estamos pensando la condición humana, aquí ya no estamos pensando a ningún mexicano concreto. Y un humanismo del accidente, un humanismo que no parta de una definición de hombre, normalmente varón blanco, y de ahí venga una relación de subsunción, sino vamos a pensarnos desde la vulnerabilidad, desde la precariedad, desde el inacabamiento, ¿no? Va por ahí, es decir, y esto le permite el método fenomenológico y esto le permite a Heidegger emplazarse en un registro no óntico, sino ontológico, donde ya no surgen las diferencias o donde se puede sortear, por ejemplo, la vieja disyuntiva mexicana entre indigenismo e hispanismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin. Hay un punto muy delicado, ¿no?, de la filosofía de lo mexicano. Sí. ¿Qué vasos comunicantes hay entre Octavio Paz, Uranga y no sé, ahora se me viene también una figura súper marginal, Rubén Salazar Mayén? Ajá.
Bueno, ambos personajes, Rubén Salazar Mayén y Octavio Paz, desfilan por las páginas de este libro. Octavio Paz, para 1949, está en París y todo el mundo el que lo visitaba les preguntaba por los hiperiones, ¿no? Se mantenía muy al tanto de lo que estaban discutiendo. En 1950, Octavio Paz publica El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad no fue un clásico instantáneo, no tuvo las repercusiones que a veces le adjudicamos. Hubo pocas reseñas por parte de la prensa docta, pocas reseñas por parte de los filósofos. Los filósofos no lo consideraron parte de la filosofía de lo mexicano, ni Octavio Paz se consideró parte de esa quimérica filosofía. En parte porque Octavio Paz utilizaba terminajos psicoanalíticos, que eso que les causaban mucho ruido a los hiperiones. Digamos que estaba no en relación de continuidad, sino de contigüidad con la filosofía de lo mexicano. Rubén Salazar Mayén también leyó a Jean-Paul Sartre, no solamente lo leyó, sino que lo visitó junto con Octavio Paz allí en París, y Rubén Salazar Mayén quedó horrorizado. Aquí pongo las citas porque es de las citas más divertidas. Dice, he leído cosas tremebundas, he leído los ejercicios de San Ignacio, he leído la literatura del Marqués de Sade, he leído de Quincy, ¿no? el asesinato como una de las bellas artes, pero nada se considera al ser y la nada, ¿no? de Jean-Paul Sartre, ¿no? Fue una reacción muy adversa al existencialismo, la que hubo por todos lados, ¿no? Los marxistas, ¿no? Decían de los existencialistas pues, que eran pequeños burgueses refocilándose en la decadencia de la burguesía. ¿Algún otro comentario? Pues entonces no queda más que agradecerles su presencia, su disposición y paciencia, y sobre todo pues agradecerle a José Manuel Cuellar Moreno que nos ha compartido esta obra que es la síntesis de un trabajo muy extenso, pero que también nos ha enseñado que se puede exponer filosofía de esta manera tan amena, tan divertida y sin perder profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.